Muy buenos días, hermanos y amigos. Un gozo, una alegría poder estar de vuelta, saludarles y compartir con ustedes estas adoraciones y qué más que la presencia de nuestro Señor. Quisiera pedirles ahí puestos de pie que me acompañen a la lectura del pasaje rápidamente y después entonces oramos y nos sentamos. El pasaje que vamos a estar leyendo en esta mañana se encuentra en Lucas, en el capítulo 15. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Aprovecho para decirle feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Reyes Magos, feliz compromiso, los que se van a casar, etcétera, etcétera. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 24. Dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de estar en tu casa, con tu iglesia reunidos, Señor, para adorarte, para alabarte, para presentarte nuestra adoración, no solamente por medio de estos cánticos, pero también por la exposición de tu palabra. Mira que en esta mañana, Señor, rogamos que no solamente mis hermanos, sino yo mismo también podamos escucharte hablar por medio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea quien nos enseñe, quien nos ministre, quien utilice tu palabra, Señor, y la pueda aplicar en nuestras vidas, en nuestros contextos, acorde a tu voluntad. Padre, te quiero pedir para que al final podamos contemplarte de una manera más asombrosa, Señor, y maravillarnos ante tal despliegue de amor incondicional y de misericordia y gracia que tú has manifestado a tu iglesia, a tus hijos, y lo sigues haciendo. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos en esta mañana de estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que sea de bendición y de agrado delante de ti. Todo esto te imploramos, Señor, gracias a los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sin lugar a duda, en esta mañana vamos a estudiar uno de las parábolas más conocidas, más famosas que pronunció nuestro Señor Jesucristo cuando estaba ministrando aquí en la tierra.
Y esa parábola del hijo pródigo es una parábola rica en enseñanza, rica en principio y con verdades que trascienden al sentido común y a la mente carnal. Y si uno lee esta lectura o esta parábola sin detenerse y meditar en cada uno de los aspectos que están sucediendo en este relato, cada uno de los factores que influyen en esta parábola, podemos pasar por alto las joyas, las riquezas, los tesoros que abarcan esta parábola. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la duda es la antítesis de la fe. Obviamente no nosotros, el pueblo de Dios, su iglesia, que hemos nacido de nuevo, la fe viene siendo como uno de los pilares principales de toda nuestra vida cristiana. Y la duda es aquello que atenta contra la fe. Y en nuestra carnalidad, en nuestra condición de pecadores redimidos por la gracia de Dios, pero que seguimos siendo pecadores, no es pesimista admitir que en ocasiones nosotros también hemos dudado. En ocasiones hemos dudado incluso del amor de Dios hacia nosotros. Pero no quiero hacer referencia a una duda que viene a raíz de una incredulidad. Es decir, a veces podemos dudar del amor de Dios por las circunstancias que vienen sobre nuestra vida, a lo cual nosotros atribuimos que Dios no está siendo justo con nosotros. Sí, Dios es justo con nosotros, y esas tribulaciones y esos eventos, pruebas que tenemos que enfrentar son manifestaciones del amor de Dios. Pero a veces nosotros también dudamos del amor de Dios, no tanto porque Dios nos haya fallado, sino porque nosotros le hemos fallado. A veces nosotros reconocemos nuestras propias faltas, nuestro propio pecado, y nos preguntamos cómo un Dios santo y poderoso puede compadecerse, puede tener misericordia, puede amar a un tan repugnante pecador como yo. Aún sabiendo y conociendo la verdad, aún sabiendo que el pecado desagrada al Dios, a veces nos entregamos al mismo pecado. Esa parábola nos da una lección sumamente importante en este aspecto, y es que Dios y su amor es tan grande y tan inmensurable y tan suficiente que no hay pecado, no hay iniquidad, no hay maldad que no pueda ser cubierto con su amor. Y esto lo vamos a estudiar en la parábola de esta mañana. Como ustedes saben, esa parábola se le titula la parábola del hijo pródigo. Pero lo interesante del caso es que el hijo pródigo, del cual nosotros acabamos de leer, ni siquiera es el protagonista de la parábola. De hecho, por cuestiones de tiempo, nosotros no pudimos leer la parábola hasta el final, donde habla y se nos presenta otro personaje, que es el personaje del hijo mayor, y la interacción que tiene este hijo con su padre hasta el versículo 32. O sea que en esta parábola vemos tres personajes. Vemos al hijo mayor, aquel que es justo, aquel que es el hijo en cierta forma recto, el que siempre hace lo bueno y lo correcto, y tenemos al hijo pródigo, al hijo menor, que es aquel rebelde que va y deshace la fortuna o la herencia que su padre le había otorgado. Pero en el centro de este relato está el padre. Está el Padre, el corazón del Padre, que representa a Dios y cómo Dios trata con cada uno de nosotros. Y en otra ocasión sería una bendición poder estudiar la segunda parte de la parábola, en la cual abarca la actitud y el corazón del hijo mayor. Pero en otra ocasión solamente nos vamos a limitar al relato y la interacción que tiene el hijo menor con su padre. Y vamos a tratar de aprender algunas enseñanzas excavadas de esta parábola, pero que también reflejan la realidad de nuestro corazón, que sirven como un espejo, sirven como una ventana a mirar a nuestro propio corazón y nuestra propia naturaleza. Y lo primero que vemos en esta parábola es el corazón y la actitud que tiene este hijo menor, este hijo pródigo, como dice aquí. Es un hijo que aparentemente viene de una familia adinerada, pudiente, ya que el padre se representa como una persona que tiene muchos jornaleros, muchos sirvientes en su casa. Pero aquí vemos a este hijo
que por una razón u otra se presenta aquí como un hijo con una actitud rebelde, con una actitud de insubordinación hacia su padre. El versículo 12 se nos presenta de que este hijo vino y le hizo una petición a su padre y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Lo que el hijo le estaba pidiendo al padre era nada más y nada menos que le dé la herencia que le corresponde a él. Por mandato del Antiguo Testamento, los hijos habían de recibir una tercera parte de la herencia de los padres, y el primogénito recibiría una doble porción de tal herencia. Pero lo interesante es, y como todos nosotros sabemos, las herencias por lo general es algo que se otorga cuando el padre fallece, en su condición de haber fallecido, de ya no estar vivo. Obviamente ya no es uso para el padre, sino que pasa a ser herencia de sus hijos. Pero este hijo se le acerca a su padre y le pide la herencia, y lo que el hijo está diciendo, en otra palabra, es que para el hijo, para él, ya su padre era como si estuviera muerto. Ya él no consideraba a su padre como una persona que fuera relevante en su vida, sino que simplemente: dame mi herencia para no tener que volver a la casa el día que tú mueras. Yo sigo mi vida, tú sigue tu vida, y hacemos como que ya todo ha terminado en ese momento. Una actitud sumamente rebelde, sumamente malagradecida y sumamente necia es esa la que representa el hijo. Con dureza de corazón y con desprecio habla y se comunica a su padre diciéndole: ojalá tú que estés muerto. ¿Y por qué? ¿Por qué este hijo decide alejarse de su padre? Bueno, el texto nos da pinceladas a esta razón, y una de las razones principales era el hecho de que él quería vivir la vida a su manera. Siendo hijo y viviendo bajo el techo de su padre, él debía someterse a las reglas de su padre. Y como vemos aquí por el relato, aparentemente estas reglas le prohibían al hijo vivir y entregarse a los placeres mundanos y llevar un estilo de vida que sea contrario a los principios del padre. Y la única forma de él poder vivir a su manera, la única forma de él poder hacer las cosas como él quisiera y poder disfrutar de todos los placeres y todos los deleites que esta vida pudiera ofrecer, era si él se rebelaba contra la autoridad de su padre y se fuera y se iba. En otras palabras, el hijo ya no quería estar sujeto a la autoridad de su padre. ¿Cuál fue la decisión entonces? La decisión del hijo en el versículo 13 fue que, a pesar de esto, el padre le concedió su petición. Le otorgó su herencia, le repartió su herencia, y dice el versículo 13 que juntándolo todo, pocos días, bueno, muchos días después, juntándolo todo, dice, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo sale y se aleja de la presencia de su padre. Aquí dice que se fue a una provincia apartada, y también dice que se fue lejos. O sea, en otras palabras, reitera el hecho de que el hijo trató de irse lo más lejos que él podía irse de la casa de su padre. ¿Le recuerda a alguna persona eso? Algún profeta del Antiguo Testamento que ante el deseo de no obedecer la palabra de Dios, de no someterse a la autoridad de Dios, de ir y predicarle a un pueblo pagano, decidió tomar un bote en la dirección opuesta e irse lo más lejos que pudiera? Obviamente estamos hablando del profeta Jonás. El hijo salió y se fue de la presencia de su padre, se fue lo más lejos que pudo y hizo exactamente lo que su corazón deseaba. Él hizo exactamente lo que él quería. El versículo dice claramente, cuando dice que vivió perdidamente y desperdició sus bienes. Tuvo los recursos, tenía el dinero, no tenía la autoridad que lo oprimía, que era la representada en su padre. Así que él pudo darse todos los placeres, él pudo darse todos los deleites, él pudo satisfacer todos sus deseos que habían sido oprimidos por tantos años. Cuando dice la palabra aquí que él vivió perdidamente, lo que nos dice el texto original, el griego, que vivió de una manera
pecaminosa, se entregó a una vida de vicios, a una vida vergonzosa. Él se deleitó en su pecado. El hijo pródigo salió para deleitarse en el pecado que el mundo le ofrecía y que su carne deseaba. El hijo fue a disfrutar todo el pecado en toda su plenitud. De hecho, la palabra pródigo, aunque hay versiones en las cuales pródigo puede significar algo positivo, dígase de una persona que es extremadamente generosa, también habla de una persona que en su generosidad no es cuidadoso y malgasta y derrocha sus recursos. Y a esto se hace referencia que es el hijo pródigo. Pero ¿cuáles son las consecuencias que vemos de esta decisión? El hijo, en su rebeldía hacia su padre, en su rebeldía ante la autoridad, decide salir de la casa de su padre, malgasta su dinero, hace exactamente lo que su corazón anhela, y después vemos las consecuencias de sus decisiones. El versículo 14 vuelve y nos reitera el hecho de que él malgastó todo el dinero, no lo invirtió, no lo guardó, no lo puso a trabajar, sino que lo malgastó. Y resulta bien acaso que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Uno diría que qué mala suerte tiene este hijo, qué sal, si se pudiera decir, fue la que le sobrevino a este hijo, que precisamente en el momento que había malgastado todo y que ya no tenía nada, vino una hambruna, vino una escasez, no solamente en el lugar, sino en todo el país y en toda la provincia. Yo no diría que es coincidencia, yo no diría que es mala suerte, sino la providencia de Dios. El hecho de que Dios en su soberanía había determinado que en el preciso momento en que todo se lo hubiera acabado, en ese mismo momento vendría la hambruna y él sufriría las consecuencias de sus decisiones. A veces la providencia de Dios actúa en nuestras vidas de tal manera que en el momento inoportuno, o mejor dicho, el momento oportuno, Dios permite circunstancias en nuestra vida con el propósito de llamar nuestra atención precisamente a Él y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Como consecuencia de esto, vemos al hijo pródigo que se había emprendido en sus vacaciones de ensueño, que se había emprendido a alcanzar todas sus metas, que se había emprendido a vivir la mejor vida posible, y ahora vemos la realidad de las decisiones que él había tomado y a dónde lo habían llegado. ¿Qué sucede? Dice el texto aquí que cuando vino esa hambre y comenzó a faltarle, él tuvo que recurrir a otros métodos para poder sobrevivir. ¿Cuáles fueron esos? Número uno, él fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, alguno diría, bueno, obviamente hay que sobrevivir, y si eso es lo único posible, pues entonces algo tiene que hacer para sobrevivir. Sí, no estamos diciendo que eso sea malo, pero fíjense cómo el pecado obra en la vida de este joven, y fíjense cómo las decisiones que él había tomado y ese corazón rebelde lo llevó a una posición de extremada vergüenza e indignación en su propia vida. Nosotros podemos decir que este joven era un judío. Obviamente el contexto de esta parábola sucede en una conversación con los escribas y fariseos. Y para un judío tener que arrimarse, tener que apegarse, tener que depender de un gentil, era algo sumamente vergonzoso. Era algo sumamente indigno que un judío tuviera que estar a la merced de un gentil. Obviamente esas eran las razones por las cuales también el pueblo de Israel tenía tanta presión contra los romanos, por el hecho de que un pueblo gentil gobernando sobre nosotros. Pero no se queda ahí, sino el hecho de que a pesar de que él se arrimó con estos ciudadanos gentiles, el único trabajo que él pudo encontrar era el trabajo de ir y alimentar los cerdos. Y si algo sabemos por las Escrituras, y como vemos también en el libro en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, es que los judíos consideraban a los cerdos como animales impuros, inmundos, donde no solamente no comían, ni siquiera lo tocaban, ni siquiera criaban, no tenían nada que ver
con su vida cotidiana. Y el hecho de que este joven tuvo que arrimarse hacia un gentil y tuvo que relacionarse con cerdos, y no solamente cuidar a los cerdos, llegar a desear la basura que comían los cerdos, llegar a desear la comida y los escombros y los desperdicios que los gentiles dejaban a la mesa y que los cerdos recogían y comían para él poder sustentarse. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! ¡Qué indignación! ¡Y qué miseria! Obviamente una imagen completamente distinta a lo que él se había imaginado. Una realidad completamente apartada a lo que su corazón había deseado y la razón por la cual él había emprendido este viaje. Pero, al final de cuentas, esto es lo que el pecado hace en la vida del creyente. Esto es lo que el pecado hace en la vida de cualquier persona, y es el hecho de que nos lleva precisamente al fondo. Nos promete prosperidad, nos promete comodidad, nos promete deleites y satisfacción y felicidad si tan solo nosotros nos entregásemos al pecado, y en cambio nos agarra, nos tira al piso, nos da la sobra y nos mantiene sobreviviendo con la basura y la migaja que este mundo ofrece. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Pero ¿qué nosotros podemos aprender de este hijo? ¿Qué nosotros podemos aprender de este escenario, de esta escena? Cuando nosotros desechamos la autoridad de Dios en nuestras vidas para seguir nuestra propia autoridad, cuando nosotros nos independizamos del plan que Dios tiene para nosotros y que está escrito y desplegado en sus escrituras para perseguir nuestros propios planes, estamos siendo rebeldes. Estamos imitando el mismo corazón y la misma actitud que este hijo tuvo con su padre. Despreciamos en ocasiones la gracia de Dios. Y no solamente despreciamos la gracia de Dios y las bendiciones, despreciamos todo lo que el Señor nos ha dado y no valoramos todo lo que Dios en su infinita bondad nos ha dado sin nosotros merecerlo. El hijo no valoró las comodidades que tenía en la casa de su padre. El hijo hasta este momento no había recordado, no había atesorado, no había apreciado todas las bendiciones que él tenía en la casa de su padre, porque sus ojos estaban puestos en aquello que su padre no le permitía hacer, en aquello que su pecado anhelaba y él quería satisfacer. Pero el pecado también le engañó. Le engañó prometiéndole una vida con todos los deleites terrenales, pero a cambio lo único que le otorgó fue una vida con sufrimientos terrenales. Y como bien mencionamos ahorita, el hijo nunca se había imaginado que estaría en estas condiciones cuando él decidió salir de la casa de su padre. Y no tenemos que pasar por la misma experiencia que este joven. No tenemos que volver y transitar el mismo camino y tomar las mismas decisiones que tomó este joven para darnos cuenta del peligro que se avecina cuando nosotros queremos rebelarnos, cuando nosotros queremos desechar y poner a un lado el plan, la autoridad de Dios sobre nuestras vidas para seguir los deseos de nuestro corazón. Pero también aprendemos aquí de la vergüenza del pecado. No solamente la vergüenza de tener que como judío arrimarse a un gentil, tener que atender a los cerdos, desear comer su comida, pero el hecho de saber de que él en su orgullo quiso probarle a su padre que él tenía la razón, y fíjense lo que sucedió. Y pensar que aún los siervos de su casa, como vamos a ver en el próximo versículo, que aún aquellos que eran empleados de su padre estarían y estaban en mejor condición que él estaba en ese momento. La rebeldía contra la autoridad de Dios, aunque puede aparentar algo prometedora, algo libertadora, que nos libra,
que nos quita un peso de encima, que nos quita una camisa de fuerza, solo traerá muerte y destrucción sobre nuestras vidas. Gracias a Dios la historia no termina aquí. Lamentablemente para muchas personas, incluso personas que nosotros conocemos, en el plan soberano del Señor, sus vidas van a terminar en este capítulo, sufriendo la consecuencia de sus pecados, sufriendo la consecuencia de sus decisiones y pagando el alto precio por haber desechado la gracia y la misericordia de Dios. Pero en su infinita soberanía, y valga la redundancia, por su gracia y misericordia, ese no fue el caso de este joven. Ya que en el versículo 17 nosotros vemos cómo la historia comienza a cambiar y de repente el Señor comienza a utilizar todos estos eventos de una manera providencial en la vida de este joven. Y ahora comenzamos a ver la naturaleza del Padre desplegada aquí. Comenzamos a ver ese corazón lleno de amor y lleno de misericordia que el Padre manifiesta a su Hijo. En el versículo 17 leemos de cómo el Hijo comenzó a tener un arrepentimiento. Y la primera frase es sumamente importante. Y dice, y volviendo en sí, dijo. En ese lugar, en ese lodazal, en esa condición, en la peor condición que él se había encontrado en toda su vida y que posiblemente se encontrará por el resto de su vida, en ese momento donde él había tocado fondo en su vida, él se dio cuenta. El Señor le abrió el entendimiento y le trajo a memoria de las riquezas y bondades y gracia y abundancia que había en la casa de su padre. El Señor le hizo volver en sí, le hizo volver en sus sentidos, pensar objetivamente, ver con claridad la situación y decir, ven acá, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo aquí todavía en este sitio, mendigando con los cerdos? Cuando yo puedo volver a la casa de mi padre, cuando yo puedo regresar a mi casa. Sigue diciendo el versículo 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí vemos a un hombre, a un joven arrepentido. Aquí vemos a un joven que se ha dado cuenta que las decisiones que él había tomado fueron las decisiones equivocadas, que él había seguido el camino equivocado y que al menos que él tomara una decisión difícil pero necesaria, su vida no seguiría, no cambiaría. El hijo recordó las bendiciones que había en la casa de su padre. Ahora, un paréntesis aquí. La única razón por la cual él pudo recordar las bendiciones era porque él estuvo una vez en la casa de su padre. Por eso es mi convicción el hecho de que este pasaje específicamente habla del gozo y el amor que tiene el padre hacia sus hijos, hacia aquellos que han probado su salvación, con aquellos que han degustado su misericordia, con aquellos que han visto su verdad y que han visto la luz del Evangelio. Y a pesar de que por una u otra razón se han alejado por un tiempo, el Señor a través del Espíritu Santo le trae a memoria las riquezas y las bendiciones que hay en la casa de nuestro Padre. El Hijo reconoce que ha pecado contra Dios primeramente y después contra su Padre. El texto es claro cuando lo dice al final del versículo 18, he pecado contra el cielo, y cuando habla del cielo es una referencia directa a Dios. He pecado contra Dios y he pecado contra ti. Nuevamente vemos aquí el carácter del Padre representado en el Hijo, porque el hecho de que Él reconociera que Él había pecado contra Dios nos da a entender a nosotros que el Hijo había sido sometido a una educación cristiana, a una educación evangélica, donde el Padre le había instruido las Escrituras y le había enseñado el carácter y la voluntad de Dios. Por eso Él reconoció de que Él había pecado primeramente contra Dios y después contra su Padre. También reconoce
que a pesar de esto, o debido a esto, mejor dicho, él ya no era merecedor de ser llamado hijo de su padre. Aquí vemos una de las señales de un arrepentimiento genuino, y es el hecho de que este joven comienza a humillarse a sí mismo y reconocer su propia culpa. Reconoció su condición verdadera, un pecador indigno que había malgastado, que había desperdiciado la bondad de su padre y que no era apto ni digno de reclamar ningún derecho en su propia casa. Pero tampoco atribuyó su pecado a otras circunstancias. Él no dijo que bueno, fue culpa de una mala decisión financiera que yo tomé que llegué aquí, o fue porque resulta, bien acaso, vino una hambre en el pueblo, el cual yo no lo había previsto, o el hecho de que se había ligado con la persona equivocada. No, nada de los factores externos fue el causante de su pecado, sino que él reconoce que fue él. Yo he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Pero también él acepta su vergüenza, porque él sabe que él regresar a la casa de su padre y pedir que sea como uno de los jornaleros implicaría gran vergüenza ante toda su familia e incluso los empleados de su padre. Porque en el momento que él llegase a su casa, todo el mundo se daría cuenta que lo que él había dicho no fue cierto. Y las decisiones que él tomaron lo hundieron más en su condición. Pero no solamente eso, sino el hecho de que aquel que era el hijo, aquel que iba a ser el heredero de la casa, aquel que estaba sobre los empleados, ahora iba a convertirse en uno de ellos. Había desperdiciado su oportunidad, había desperdiciado las bendiciones, y ahora tenía que enfrentar la realidad de que él iba a ser un jornalero en la casa de su padre. Pero aún así, eso era suficiente. Aún así, ser un jornalero y cargar con la vergüenza y cargar con ese estigma de saber que tomé la mala decisión en la vida, aún así, esto era más importante y mejor que quedarme en esta condición, que quedarme en este estado y de seguir pagando las condiciones y las consecuencias de mi pecado. Estos son, sin lugar a dudas, señales de un verdadero arrepentimiento, señales de un arrepentimiento genuino. Y podemos dar un paréntesis aquí y darle gracias a Dios y gloria a Dios por su disciplina, por su corrección en la vida. Porque el hijo, apartándose de su casa, el Señor orquestó todo y preparó todo para que su vida sea miserable. Para que fuera de la casa de su padre no encuentre el placer que él buscaba. Para que fuera de la casa de su padre no encuentre el deleite que él perseguía. Y para que fuera de la autoridad de su padre, él no tenga ninguna autoridad en lo absoluto. Porque aquel que no quería someterse a la autoridad de los padres, ahora se estaba sometiendo a la autoridad de los cerdos. Porque ni los cerdos le daban su comida. Gracias a Dios por la disciplina, no solamente en la vida de este joven, sino también en nuestra vida, que de una forma u otra nos transforma y nos abre los ojos a nuestro pecado, nos abre los ojos a nuestras decisiones, pero también nos abre los ojos al maravilloso amor y la maravillosa compasión que nuestro Padre nos pone a nuestra disposición. Ahora vemos cómo llegamos al Padre. Dice aquí el versículo 20, el versículo 20, dice aquí: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Algo interesante que vemos aquí es el hecho de cómo este hijo hizo una resolución. Había tomado la decisión de ir y regresar a su padre, sabiendo lo difícil de esta decisión, sabiendo la vergüenza que le iba a caer, que le iba a venir sobre él, sabiendo que iba a tener que derribar y destruir su orgullo en toda su totalidad. Pero aún así, él lo llevó a cabo. Esa resolución que él había tomado
Él la llevó a cabo y regresó. Y no fue un viaje de media hora, no fue un viaje de un día, ya que como el texto nos había dicho, él estaba en un país lejano, lo cual implica que fue un largo camino de regreso y muchas oportunidades para él cambiar de opinión y decir, no, yo voy a intentarlo otra vez, yo voy a probar en otra ciudad, voy a probar en otro pueblo. Pero la resolución él la llevó a cabo al pie de la letra y regresó al Padre. Y la respuesta y la reacción del Padre es una reacción que hace que nuestras rodillas tiemblen. Uno pensaría y uno poniéndose en la posición del Padre y ve esto que sucede, y lo primero que pudiera pensar es sacar a correr y decirle, ven acá, a ti era que te estaba esperando, ven, pasa por aquí que tú y yo vamos a rendir cuenta. Pero esa no fue la decisión del Padre, esa no fue su actitud. En vez de reprimirle, en vez de condenarle, en vez de decirle con todo el sabor en su boca, te lo dije, lo único que hizo fue correr y apresurarse hacia su hijo y abrazarle y darle la bienvenida. Mostrarle y desbordarle todo el amor que él tenía disponible en su hijo. Dice el versículo 20 que él lo vio desde lejos. ¿Por qué lo vio desde lejos? Bueno, posiblemente el Padre estuvo esperándolo y todos los días salía a la mañana a ver si hoy era el día que mi hijo volvería. Y hoy ese día fue. Y dice aquí que él corrió hacia su hijo. Ahora, en la cultura hebrea tienen que entender que para un anciano, una persona mayor, correr era una señal de algo indecoroso, no era algo que manifestaba honra. Pero a él no le importó eso. No le importó romper con los parámetros sociales de lo que un hombre debería hacer, sino que él se regocijó tanto que corrió hacia su hijo y lo abrazó y se le echó al cuello y lo besó y le manifestó todo el amor y todo el cariño y toda la compasión que un padre puede mostrar por su hijo. Este padre fue movido por amor y no por ira. No fue la ira, no fue el odio, no fue el desprecio de que su hijo le faltó el respeto, le avergonzó enfrente de todas las otras familias de la región y más aún fue y malgastó todo su dinero. Esa no fue la actitud, sino que una actitud de amor y compasión y regocijo. En el versículo 21 vemos al hijo que comienza a dar su discurso y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes de que él pudiera terminar su disculpa, antes de que él pudiera terminar de presentar su caso y su nueva propuesta, el padre le interrumpe y le dicen, traigan el anillo, traigan la ropa, traigan el sandalio, vístanle, lávenle y vamos a hacer una fiesta. Ya no era necesario decir más nada. No era necesario que el hijo venga porque el padre lo había restaurado como un hijo legítimo. El hijo que había considerado a su padre como muerto cuando pidió su recompensa, el padre le está diciendo, tú me consideras muerto o me consideraste muerto, mas yo te considero ahora como mi hijo vivo que estás conmigo. La ropa, el anillo y las sandalias son una representación de que el padre simple y llanamente le aceptó como hijo. Le vistió, le puso sandalias. Esas sandalias son características porque los esclavos, los sirvientes no usaban sandalias. Eso era una de las señales de que uno era un esclavo, un siervo, era porque andaba descalzo. Y él decía, tú no eres digno de ser un esclavo, tú eres mi hijo, póngale sandalia. Y ese anillo es una representación de que tú eres mi hijo, tú eres mi heredero, tú eres parte de mi herencia. El padre no solamente hizo esto para restituirle como hijo, sino que también cubrió su vergüenza. Imagínense en esta imagen el hijo regresando, todo asqueroso, posiblemente con la ropa desgastada, flaco, con todo el descuido que se le ve en su cara, y llega ante la casa y todos los sirvientes y toda la familia está viendo a este mendigo que regresa a la casa, y lo que todo el mundo está pensando, mira lo que él hizo, mira, está bueno que le pase. Y enfrente de todo el mundo el padre dice, no, él es mi hijo,
vístanlo acorde a su condición. Le cubrió su vergüenza y evidenció de una manera externa también que el Padre lo perdonaba y que el Padre lo había restaurado. Y la característica de esto es el hecho de que vemos que el Padre hace una celebración. Cuando regresa el Hijo, un corazón arrepentido, el Padre dice: vamos a hacer una celebración porque este mi Hijo que había muerto está vivo. El que se había perdido ha regresado. Y este es el corazón de esta parábola, este amor, esta alegría, este gozo que el Padre tiene cuando sus propios hijos vienen y regresan a Él. No se regocija en la disciplina que ellos sufrieron, no se regocija en el castigo que ellos tuvieron que sufrir, sino que se regocija en la redención que puede venir por medio de Cristo Jesús y que ellos hayan decidido regresar a la casa de su Padre. Obviamente en este pasaje no leímos por cuestión de tiempo los versículos que van antes del 17, pero todo el capítulo 15 es una compilación de 3 parábolas. Y las 2 parábolas anteriores tratan precisamente con este tema. Cuando habla acerca de, en el versículo 4, de la oveja perdida que se extravió y de las 99 que todavía estuvieron, y cómo ese pastor salió y le encontró. Y dice el versículo 7 que cuando le regresó le dijo a sus amigos que había encontrado sus ovejas. Le dice en el versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y más adelante en el versículo 8 vemos la parábola de la mujer que pierde una dracma y limpia la casa entera y la barra hasta que la encuentra, y va y se reúne con sus amigas y vecinas y se dice: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y el versículo 10 vuelve y dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y si hay tanto gozo en el cielo por un pecador que viene a salvación a Cristo Jesús, que reconoce su pecado y se convierte en un hijo de Dios, ¿cuánto más gozo no hay por aquellos que ya son hijos y regresan a la casa de su Padre? Por aquellos que se habían extraviado, que habían sido engañados por su propio pecado, pero por la misericordia y gracia de Dios encontraron su camino de vuelta. El Hijo, sin lugar a duda, cayó en el lugar más bajo de toda su vida, pero fue su Padre, no el Hijo, fue su Padre que lo restauró y lo colocó de nuevo en el lugar donde Él merece estar. Esa parábola representa cómo nuestro Padre Celestial nos ama y anhela perdonarnos y restaurar nuestra relación con Él, independientemente de las razones por las cuales nos hayamos alejado. El Hijo no tuvo que trabajar ni hacer nada para ganarse el favor de su Padre. Él no tuvo que repagar. Le dijo: qué bueno que viniste, mira, ahí está tu cuarto, primero te necesito que me trabajes por 3 años, reponga lo que gastaste y entonces hablamos acerca de los términos para tu restitución. No, lo único que era necesario era que Él viniese con un corazón humillado y arrepentido, y eso fue lo que Él hizo, y el Padre le recibió con brazos abiertos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice claramente: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, y dice también, y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, sino que aquella mugre y aquella asquerosidad con la cual nosotros habemos venido de aquella tierra lejana, Él la limpia y la quita de nuestro ser si confesamos nuestros pecados delante de Él. Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, de aquellos que con humildad y con arrepentimiento vienen delante de Él. Nuestra restauración, el perdón que Dios puede darnos a nosotros, esa manifestación de gracia no se basa en nuestros logros o méritos o lo que nosotros podamos traer delante de Dios,
sino que se basa en el eterno y perfecto amor de Dios por nosotros y en los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Definiendo el amor de Dios, el autor A.W. Tozer dice lo siguiente, lo cual es sumamente puntual para lo que estamos viendo en esta mañana. Él dice lo siguiente acerca del amor de Dios, o él trata de definir el amor de Dios de esa forma. Él dice, y cito, al ser Dios un ser autoexistente, su amor no tuvo principio. Al ser Él eterno, su amor no podrá tener fin. Al ser Él infinito, no tiene límite. Y al ser Él santo, es la quinta esencia de toda pureza inmaculada. Al ser Él inmenso, su amor es un amor incomprensiblemente amplio, sin fondo y sin orillas, ante el cual nos arrodillamos en gozo silencio y del cual la elocuencia más elevada se aparta, confusa y humillada. Un amor que abarca más allá de nuestro entendimiento y más allá de nuestro pecado puede abarcar. Nadie está fuera del alcance del amor de Dios. No hay pecado que sea suficientemente abominable. No hay decisión que sea suficientemente mala. No hay condición que sea suficientemente humillante que no pueda ser cubierta, que no pueda ser lavada y no pueda ser sido restituida por el amor de Dios y por la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, esta parábola nos enseña una tercera realidad, y es el hecho de que cuando nosotros vemos estos versículos que acabamos de leer, no podemos evitar pasar un principio por alto, y es el hecho de que el Padre en esta parábola siempre estuvo en el mismo lugar. Nunca se movió, nunca salió, siempre estuvo ahí. Y esto nos enseña el hecho de que la naturaleza y el carácter de Dios es inmutable. Dios no cambia. El Padre nunca se apartó del Hijo, sino que fue el Hijo que se apartó del Padre. Fue el Hijo que tomó la decisión de abandonar al Padre, y nunca fue el Padre que echó al Hijo de su casa. Y esto nos ayuda a tener pendiente y recordar que si alguna vez nosotros nos alejamos de Dios, somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Dios no nos echa a un lado. Dios no quita su amor de nosotros. Él nos disciplina, sí, pero Él no nos desecha. Dios nunca cambia, nosotros somos los que cambiamos y somos nosotros que abandonamos su casa. Y es por esta razón que es nuestra responsabilidad regresar a Dios. Cada uno de nosotros. No podemos tomar una decisión por otra persona. El padre no podía tomar la decisión de su hijo, y el padre, sabiendo que la decisión que él estaba tomando iba a ser una mala decisión, iba a traer consecuencias con su vida, en su sabiduría, el padre dejó que el hijo se vaya. En su sabiduría, porque esa decisión de regresar y de apreciar la bendición es una decisión personal de cada uno de nosotros. Aún así, Dios le encontró. El Padre le encontró en su camino. Tan pronto el Hijo comenzó a acercarse a la casa, en ese momento el Padre comenzó y corrió hacia el Hijo. Y lo único que necesitamos es un paso en la dirección correcta. Un solo paso en la dirección correcta para que Dios se nos acerque y camine con nosotros el resto del camino. La iglesia, el pueblo de Dios, se convierte en aquel medio por el cual Dios otorga sanación y restauración. Porque sí, Dios nos ama, sí, Dios es propenso para restaurarnos, sí, Dios nos perdona, pero lo hace a través de su pueblo también. Y utiliza su pueblo, utiliza su iglesia como aquel agente que manifieste el amor de Dios, que manifieste el perdón de Dios y la restauración de Dios, en también incorporar a aquella persona que regresa y decirle: tuviste lejos, te extraviaste en el mundo, pero también nosotros estamos gozosos porque has regresado. Una observación que podemos sacar aquí es el hecho de que el Padre tampoco cambió
por el hecho de querer que su hijo regresase. El padre no cambió para recibir a su hijo. La autoridad del padre seguía siendo la misma autoridad que cuando el hijo se fue. Cuando el hijo regresó a la misma casa que él se había ido, con las mismas reglas, con los mismos principios, con las mismas condiciones. El padre no cambió. El padre no comprometió su convicción para darle la bienvenida a su hijo, sino que el hijo tuvo que venir a cuenta y decir: mi padre tiene la razón y yo estaba equivocado. Y de igual forma nosotros, si queremos regresar a Dios, tenemos que hacerlo con la plena convicción de que Dios no va a comprometer sus estándares. Dios no va a comprometer su santidad. Dios no va a bajar el estándar que Él requiere de nosotros. Más bien nosotros tenemos que procurar venir delante de Él y aceptar sus términos y sus condiciones. Hermanos y amigos que nos visitan, ya para terminar, quisiera hacerte una sola pregunta. Cuando miras a esta parábola, cuando ves estos versículos que acabamos de estudiar y tratas de identificar tu vida con esta enseñanza, la pregunta es: ¿dónde tú te encuentras en ese momento? Posiblemente tú estás, al igual que el hijo, en la casa de tu padre. Todavía estás en la casa de tu padre, pero estás contemplando salir de la casa de ella. Has dedicado mucho tiempo, muchas horas a mirar por la ventana lo que los otros pueblos y las otras familias hacen. Y tu corazón está creciendo en un anhelo de querer salir de la autoridad de tu padre y disfrutar de todos los deleites y todos los placeres que este mundo puede ofrecer. Posiblemente tú estás en esa etapa, a lo cual yo te imploro: reconsidera, detente y considera las bendiciones, considera la bondad del Señor y considera las consecuencias que pueden traer sobre ti las decisiones que estás a punto de tomar. O a lo mejor tú ya diste ese paso y ya saliste de la casa del Padre y ya estás en un país lejano y estás sufriendo las consecuencias de las malas decisiones que tú tomaste y estás siendo humillado y estás padeciendo la vergüenza y estás contemplando si todavía es muy tarde o no para regresar a la casa de tu Padre. A lo cual yo también te imploro: nunca es suficientemente tarde para regresar. Todavía puedes hacerlo conforme estás vivo y conforme la gracia del Señor todavía está disponible. Y no importa lo lejos que estés, Dios te acompañará en el camino de regreso si tu decisión es volver. O por último, quizás simplemente tú no eres parte de este relato. Quizás tú estás aquí con nosotros y tú no puedes relacionarte con esta parábola porque tú nunca has sido parte de la familia de Dios. Tú nunca has experimentado el amor y la gracia de Dios como Dios Padre. A lo mejor como un creador en su gracia común, pero no el amor y el cariño y las bendiciones de un padre con su hijo. Posiblemente tú eres como uno de los ciudadanos de este país lejano que está completamente ajeno a todo lo que está sucediendo en la casa de Dios. A ti también te invito que también tú eres bienvenido a la casa de Dios. También hay un lugar en esta casa, también hay una posada, hay un lugar preparado específicamente para ti. Lo único que tienes que hacer es seguir el camino de aquellos que han ido a la casa del Padre. De confiar en Cristo Jesús, poner tu confianza en Él, reconocer tus pecados y venir de igual forma arrepentido, humillado delante de Dios, diciendo: yo he vivido en una nación toda mi vida, yo no conozco el amor de Dios, yo no conozco la bendición, pero me dicen que tú eres el autor y el consumador de toda la bondad y bendiciones, y que en ti puedo encontrar la salvación y el perdón de mi pecado, y que en ti mi vida puede tener sentido. Yo quisiera ser como tu hijo. Yo quisiera también ser un hijo tuyo. A ti te imploro, querido amigo, aprovecha esta invitación antes que sea demasiado tarde. Oremos. Padre, no podemos evitar sentirnos identificados con este hijo pródigo. Padre, en algún momento de nuestras vidas nosotros nos hemos alejado. Posiblemente en algún momento de nuestra vida nos alejaremos.
ya sea que lo hayamos hecho, ya sea que estemos considerándolo. Oh Padre, mi oración es que esta parábola y esta enseñanza pueda para siempre, Señor, ser resguardada en nuestros corazones. Y que en tu soberanía y en tu providencia tú permitas, Señor, que nunca olvidemos las bondades, nunca dejemos de considerar las bendiciones que tenemos en tu casa, en tu presencia. Oh Padre, es un privilegio, es un deleite, y no podemos contemplar otra vida que no sea apartada de ti. No podemos someternos a ninguna otra autoridad que la tuya. Padre, porque en ti tenemos todo el amor, tenemos toda la paz, tenemos toda la justicia que nuestras almas necesitan. Permite, Señor, en esa mañana, aquellos que todavía están en la casa contemplando salir, aquellos que ya han salido, Señor, y no creen posible que puedan regresar, o aquellos que nunca han pisado un pie en tu casa, que de una forma u otra, Señor, tú los traigas de regreso, y que a tu iglesia, a nosotros, Señor, tú nos permitas ser esos instrumentos de gracia por la cual nosotros invitemos y apelemos diciendo: vengan, que la puerta está abierta, vengan, que tu Señor te espera. Bendícenos, Señor, bendice tu iglesia y bendice toda tu palabra. En el santo nombre de tu Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.